Guillermo Oliveto, CEO de W y Almatrend Lab. Es licenciado en Administración de Empresas de la UBA. Lleva más de 30 años de experiencia como especialista en consumo y humor social, marcas y comunicación. En 2007 y 2011 fue presidente de la Asociación Argentina de Marketing. Guillermo es columnista del diario La Nación en la sección Pulso del Consumo. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar otra vez con nuestros amigos de La Nación. Vamos a compartir hoy, primero, qué estamos viendo antes que con los consumidores, con las personas, porque para las empresas en acción lo que no pueden olvidar es que detrás de cada consumidor hay sobre todo un ser humano. Por eso quería contarles los resultados de nuestras últimas mediciones de humor social. Nosotros trabajamos con antropólogos, con sociólogos, con psicólogos, hablando con la gente más de 2 horas en sesiones donde se pueden explayar profundamente sobre lo que sienten, sobre lo que ven, de cómo está su vida cotidiana, de cómo está el contexto. Y eso, esa síntesis es lo que le vamos a contar en este rato. Pero antes, me gustaría comenzar por una cita de uno de los padres del pensamiento racional, de Immanuel Kant, este filósofo alemán que hace más de 300 años nos dijo, entre otras cosas, algo de lo que los argentinos sabemos mucho, ¿no? Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres, en plural, que es capaz de tolerar. Venimos de tener el resultado de un proceso electoral hace apenas 3 días y vamos rumbo a uno aún más tenso, como es siempre un balotaje, con lo cual tendremos que tener la capacidad de procesar muchas incertidumbres en ese entorno y por supuesto en lo que venga después. Es mucho lo que se está definiendo y jugando del futuro de la Argentina y de la vida de los consumidores y de las empresas en lo que viene. Vamos a contarles primero qué veníamos viendo hasta la primera elección que hubo este año, que fueron las primarias de agosto, y luego sí, qué es lo que vimos post esas elecciones. Una sociedad con un nivel de decepción a esta altura crónico, muy triste, con mucho dolor, desilusionada, desanimada y con melancolía por lo que podríamos haber sido, por lo que éramos, por el país que ya no somos. Porque en una época la pregunta en la Argentina era ¿por qué no fuimos a Australia o Canadá? Y hoy esa pregunta es ¿por qué no podemos parecernos a Uruguay? Entonces, encontramos una cantidad de emociones de baja intensidad que empiezan a elevarse hacia el otro rango emocional cuando fluye la impotencia, cuando emerge la frustración y sobre todo cuando todo eso concluye en el hartazgo. Con lo cual, si uno tiene que pensar en consumidores, lo primero que tendría para decirle a las empresas en acción es que hay un momento donde el bot no alcanza, donde hace falta que aparezca un ser humano, porque hoy las personas están, como se dice comúnmente en el barrio, con la mecha corta, ¿no? Tienen un nivel de emocionalidad tan alto que pueden pasar de todo eso que veíamos de baja intensidad a la alta o altísima intensidad, como podría ser la ira, muy rápido, y entonces ya no alcanza con las plataformas digitales para poder contener una situación de conflicto que puede haber en un call center, que puede haber en un punto de venta, que puede haber en cualquier interacción que tengamos con un usuario o con un consumidor. Quería además contarles que esta sociedad lo que siente es que hoy no hay futuro y eso está alterando muchísimo su manera de comprar. No tiene previsibilidad, no puede ver a largo plazo, vive día a día y siente que de algún modo, si hubiera que definir cuál es el signo de los tiempos, como nos enseñó otro gran filósofo alemán que fue Hegel, que decía que había una vibración que expresaba cada uno de los momentos históricos, bueno, de todas las expresiones que encontramos en nuestros focus groups, podríamos hacer esta síntesis, ¿no? Argentina me duele, que es uno de los tantos textuales de los que nos plantearon los consumidores, las personas en todo esto que investigamos. Hay una enorme crisis, no solo económica, no solo social, ni siquiera cultural en Argentina, sino además hay una crisis de sentido. Es algo más profundo todavía o que combina todo eso, ¿no? Es una sumatoria de todas esas crisis, porque en definitiva la pregunta hoy ya no es por qué la inflación es 12,7%, como fue en el mes de septiembre, o por qué la inflación
puede ser 140 o 150% anual, o el dólar llegó a costar 1.000 pesos o 1.100 pesos. Si no es para qué me levanto a la mañana, para qué voy a trabajar, para qué llevo a los chicos al colegio. En ese entorno hoy hay que poder interpelar a esa sociedad, ¿no? Hay que poder conectar con seres humanos que dicen hoy en Argentina esto así no va más, cruzando toda la pirámide social. Desde los que reciben un plan y ya no les cierra el plan, hasta los que uno podría decir están salvados o tienen una situación económica muy holgada, pero toda su familia está desmembrada, sus hijos se quieren ir del país, con lo cual la situación está en un entorno de mucha tensión generalizada. Es de los momentos que he visto a lo largo de mi carrera, que ya lleva más de 30 años, de los más oscuros en el humor social de esta sociedad. Tendría que remontarme a algún momento del 2002 para encontrar a los argentinos tan deprimidos y en un momento de tanta dificultad para poder visualizar qué es lo que viene. Dicho todo eso, agreguemos que encontramos en nuestra última medición. Hoy miércoles comenzamos con nuestra nueva medición cualitativa para ver el resultado de cómo las elecciones impactaron en el humor social y cómo esto nos puede ayudar a pensar el escenario de balotaje que tenemos muy pronto. Pero les cuento lo que vimos luego de las PASO. Una sociedad profundamente aturdida, como que hubiera caído una especie de bomba que los dejó muy mareados, sin escuchar, perdidos, desorientados, sin saber qué podía ocurrir, sintiendo que estábamos como en un entorno casi bélico, donde había situaciones de alto impacto de modo permanente, y con la sensación, cuando el dólar estaba a 800, mucho antes de que llegara a 1000, de que todo empeora todo el tiempo. Como ven, es un entorno en el que hay que hacer nuestra tarea cotidiana de las empresas en acción, de la innovación, de la transformación digital, de vender, de comunicar, de conectar, de interpelar, en un entorno de altísima sensibilidad, de altísima emocionalidad. Estamos básicamente en el horno, no hay un punto fuerte en nada, lo único que nos motiva es Messi. Este es uno de los textuales, uno de los tantos que nos sirven para ilustrar este estado de ánimo que estoy tratando de comentarles. La incertidumbre ya a esta altura es total, no solo económica o social, sino además en este momento electoral, y solo será peor de acá al 19 de noviembre. La gente está profundamente cansada, dice que el día a día se devolvió imposible, que le resulta muy difícil llevar las cuentas, que le resulta muy difícil entender cuánto valen las cosas y está desbordada de preocupaciones. Por eso se sienten en una especie de atrapados sin salida. Me siento asfixiado. El signo, ya no de los tiempos, sino de la hora, sería Argentina hoy me pesa, otro de los tantos textuales que encontramos. ¿Cómo todo este humor social que afecta a las personas en su condición de seres humanos, en su condición de ciudadanos, se condice con cómo actúan en su rol de consumidores? Primero, estos consumidores ven justamente un entorno de enorme inestabilidad, donde todo se les mueve todo el tiempo. Se sienten que están viviendo bajo una enorme presión. Y me preguntaban hace poco, yo me he dedicado casi toda mi carrera a estudiar la clase media argentina, ¿qué es hoy ser de clase media? Pensé unos segundos y la respuesta que me brotó casi de las tripas fue: hoy ser clase media es no dejar de serlo. Hoy la clase media lo que está buscando es resistir. Lo que está buscando es ya no soñar con la movilidad social ascendente, que es parte del ADN de la argentinidad, sino con el temor fundante que tiene la clase media, que es la movilidad social descendente. Porque es un sector social que se formó de abajo hacia arriba, con lo cual sueña hacia arriba, pero teme hacia abajo. Hoy ese es el temor que incumbe a gran parte de la clase media. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dicen los consumidores? Están todos locos. No entiendo más los precios. Estoy absolutamente choqueado, impresionado. Perdimos el sentido de lo que valen las cosas. La Argentina tiene en este momento una enorme distorsión de precios relativos, con cosas que pueden costar muy caras versus otras que pueden lucir accesibles o baratas y que pueden cambiar de precio muy rápido, gente que no quiere vender. Con lo cual, la realidad para los consumidores luce directamente inentendible, encriptada. No tengo el código para poder comprender lo que dice ese software de la realidad cotidiana. Lo que aprendimos además después de la última elección, o confirmamos,
no se puede proyectar más nada. Ese lunes, postelectoral, hubo una devaluación del 22% que terminó generando 12,3% de inflación en el mes de agosto. La plata se usa entonces en el día. Estos son los consumidores ya hablando en función de lo que sienten como ciudadanos, ¿no? El consumo hoy se volvió, como vimos la semana pasada, en una profunda carrera contra el tiempo. Los argentinos son capaces de escuchar los tambores en la oscuridad de la selva y saben que cuando Argentina acelera, si no acelerás, lo más probable es que pierdas. Por eso corren y tratan de no ser el último en la fila. Esto está inscripto en la memoria genética de la argentinidad. Si no compras hoy, no sabés si lo vas a poder pagar mañana. Recuerdo que todos estos son textuales, ¿eh? La gente hablando de manera muy específica. Si ahorrás, no llegás a tanto nivel de inflación. Recordemos que 6 de cada 10 argentinos en 1991, que fue la última vez que hubo tanta inflación, o no habían nacido o tenían menos de 10 años. Con lo cual nunca vivieron esto. Si ahorrás, no llegás, comprá hoy. Lo que no comprás hoy, no sabés si te lo van a vender mañana. O sea, además hay una guerra hoy por el stock. ¿Quién se queda el stock? ¿El comerciante o se lo queda el consumidor? Fíjense lo que ocurrió en esa semana después de las PASO. Las ventas en las grandes cadenas de supermercados crecieron 27% medidas en unidades. Repito, 27%. 14% en el mes, en un mes con 12,3% de inflación. Está claro que los argentinos son capaces de manejar muchísimo mejor la inflación que la recesión. Cuando llegó a 50% parecía que era imposible, cuando llegó a 80%, cuando llegó a 100%, estamos en 140% y los argentinos más o menos navegan y compran. La inflación contra lo que podría ocurrir en el mundo, que frena el consumo, en Argentina lo acelera. ¿Qué veían con respecto al escenario electoral? Muchísimas contradicciones, la gente estaba muy perdida antes del resultado que vimos el otro día, un enorme temor a abrir la caja de Pandora, ese mito griego que decía que los dioses le habían dicho, Zeus le había dicho que no la abran, y Pandora fue y la abrió y salieron todos los males, hasta que la tapó de vuelta y logró guardar la esperanza, por eso la esperanza es lo último que se pierde. El temor que había era, y sigue estando, que después de las elecciones se produjera una situación disruptiva, algún quiebre. Después de octubre se descontrola todo, prefiero endeudarme y llenar el freezer. Bueno, no se descontroló nada, los escenarios no fueron necesariamente los que la gente esperaba, entonces hasta ahora las cosas están razonablemente tranquilas, probablemente esto se posdate al 20 de noviembre, que es el próximo día D, un día después de las elecciones que definirán quién es el próximo presidente del país. Conclusión, lo que apareció muy fuerte en nuestra medición de septiembre con respecto a lo que iba a condicionar el escenario y probablemente haya derivado en el resultado que hubo, fue el miedo. Empezó a aparecer profundamente el miedo a lo que pudiese ocurrir dependiendo de cómo fuera el resultado de ese proceso electoral. Y esto naturalmente condiciona a los consumidores. No hace falta que los miedos se concreten, solo que existan en tu mente, porque eso afecta a tu conducta. Voy a mayoristas y compro en cantidad, más de lo normal. Eso me tranquiliza, eso me da tranquilidad. La sociedad está a la defensiva y preparando el búnker. Lo que está haciendo es comprando cosas y guardando. Ya veré qué hago con eso. A veces ni siquiera puedo pensar si lo necesito o no. Bueno, me resguardo, ¿no? Porque obviamente a este nivel de inflación, hoy sí para los argentinos los pesos queman. Tienen un enorme nivel de ansiedad con respecto a lo que vaya a ocurrir en el proceso electoral. Y por último, para imaginar el futuro, para las empresas en acción, mi planteo es, ¿cuántos planes tienen para el año que viene? ¿Uno? No alcanza con uno. 1, 2, 3, con el Excel siempre abierto, 7 por 24. Habrá que ajustar el presupuesto varias veces. Lo que vemos para el 2024 es que indefectiblemente la restricción va a llegar. El límite debería llegar, porque hay tantas distorsiones en la economía que gane quien gane de una u otra manera, más rápido, más lento, va a tener que hacer correcciones. Hay cepos, hay precios relativos totalmente atrasados, todos lo sabemos, la gente lo sabe. Lo que dicen esos consumidores que entrevistamos es el ajuste es inevitable. Habrá que ver cómo es ese ajuste y sobre quién recae. A la larga o a la corta, la carroza será calabaza. Y la gente lo sabe. Y las empresas lo saben. Cuando uno mira los números de la inflación hasta acá, eso luce casi inevitable como lo está viviendo la propia población. No dejes para mañana lo que puedes comprar hoy, plantean como consumidores, y el consumo se acelera
hasta que llegue esa instancia, con lo cual todo lo que puedan vender, en tanto y en cuanto les convenga hacerlo, por supuesto hoy tienen un mercado que no necesariamente va a ser el mercado que viene. Lo que vemos es una enorme tensión entre lo que la gente va a querer y lo que va a poder, y eso hace que la relación con las marcas se vuelva mucho más volátil. Eso hace que los consumidores estén dispuestos a probar cosas que si no, en otro entorno no hubieran probado. Y finalmente creo que esta va a ser la variable que defina los próximos, por lo menos año y medio, la accesibilidad. ¿De qué manera las empresas en acción son capaces de poner los productos cerca de los consumidores en sociedades que se vuelven cada vez más duales, ¿no? Donde se dividen mucho más las clases sociales? Cierro con contarles que creo que nos tenemos que preparar para la complejidad, que implica ser capaces de pensar el todo y las partes y la interrelación entre ellos. Y finalmente les dejo esta matriz de análisis que los puede ayudar a navegar esa complejidad. Si viene una tensión entre deseo y posibilidades, las empresas en acción tendrán que elegir qué juego quieren jugar. ¿El del ahorro? Y todas las estrategias que se combinan alrededor de acercar a los productos a través del ahorro a los consumidores. Al revés, el del bienestar y el del premiumness, ya que no puedes comprar otras cosas, date un gusto y tener placer aquí. El acceso a través de empaques más chicos, retornables, cuotas, planes de fidelidad, o finalmente cumpliremos años 4 veces por año para que eso sea una buena excusa para generar descuentos y promociones. Bueno, veremos de qué se trata lo que tenemos por delante, sepamos qué complejo y como bien decía José Antonio Marina, un gran filósofo español, los conflictos tienen que tener una solución vinculada con la inteligencia. Y la inteligencia se relaciona ante todo con la reflexión, pero sobre todo con la acción, con la posibilidad de pasar a cosas concretas. No nos quedemos paralizados, construyamos escenarios y sigamos teniendo a nuestras empresas en acción, que los consumidores lo van a necesitar. Muchas gracias, buenos días.